RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Como ustedes saben, estamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y estamos realizando nuestras actividades a distancia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener la presencia de uno de nuestros egresados Colsan. Todavía no es egresado, le falta poquitito, le falta cosa de mes y medio para que después del mes de diciembre de este 2020 se convierta en egresado Colsan. Pero bueno, como ustedes saben, aquí ocupamos este espacio para presumir a nuestros alumnos y a nuestros egresados, porque como siempre les digo, son nuestros principales embajadores quienes están representando al Colegio de San Luis en el mundo exterior, en el mundo real, más allá de las paredes de la academia, o quizá sigan inmersos muchos de ellos todavía en en este mundo de la academia, de la investigación, depende de lo que cada uno de ellos elija. Y bueno, pues hoy hemos invitado a nuestro programa a Gilberto Alas Solá, no sé si es Solá o Sola, ya me corregirá él, y Hola. lo vamos a saludar en estos momentos. Él es alumno de nuestro doctorado en Ciencias Sociales y bueno, pues hoy nos va a platicar un poco de su vida, de su trayectoria. Créanme que tiene un currículum impresionante y particularmente una historia de esfuerzo que a mí me llamó mucho la atención y que en estos momentos puede ser hasta inspiracional o motivacional para todos esos chicos que pueden estarnos viendo, que están en la secundaria o en la prepa y que les tocó esto de la pandemia y a lo mejor que están en una circunstancia personal difícil. Pero bueno, le damos la bienvenida, Gilberto, mucho gusto saludarte hasta que por fin pudimos coincidir en agendas. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás en tu país de origen allá en El Salvador. ¿Cómo te trata la vida por allá? Bueno, muy bien por acá. Agradezco de verdad el espacio en poder brindarme esta oportunidad, tanto para contar un poco de mi historia personal como profesional, ¿no? Aquí en El Salvador se vivió la pandemia. Yo tuve que venirme en el mes de enero de este año porque me tocaba hacer movilidad internacional con el doctorado en Ciencias Sociales y regresaba en junio a San Luis Potosí, pero dadas las circunstancias, pues tuve que quedarme acá en el país y pues estamos trabajando con estas nuevas técnicas y herramientas, ¿no? Del internet y las videollamadas. Pues un poco también el venir acá a mi país me recordó, pues me sirvió mucho de inspiración también para finalizar y para concluir lo que era el escrito de la tesis del doctorado que llevo, que es Trayectoria Migratoria y Protección Internacional en el estado de San Luis Potosí, México. Estoy estudiando específicamente los menores de edad salvadoreños y me sirvió mucho de inspiración porque yo tuve que regresar a mi pueblo, ¿no? A mi pueblo de origen. Yo soy originario de Nueva Concepción, Chalatenango, que queda al norte del país, que queda al norte del Salvador. eh, pues me tocó regresar, conocer de nuevo los espacios de mi casa, porque yo por cuestiones de trabajo y por cuestiones académicas también paso más tiempo acá en la capital, que es San Salvador. Pero este momento de inspiración sirvió mucho porque me concentré mucho en la tesis, me concentré mucho en todo lo que tenía que escribir y terminar la tesis. Y aparte de eso, pues también me reencontré como persona, ¿no? Yo digo que siempre he sido una persona migrante extranjera, porque desde que empecé la universidad en 2004, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, pues me tocó migrar internamente del pueblo a la capital, ¿no? Entonces, desde ahí pues empieza la historia del migrante o del extranjero, ¿no? De extranjero ya cuando me tocó ir a México. Pero hubieron muchas situaciones porque, pues, sobre todo económicas y familiares, porque pues nosotros somos criados, mi hermano menor y yo, somos criados por una madre soltera y que a ella le costó muchísimo superarse, trabajar y sacar adelante a sus dos hijos, ¿no?
Entonces, ahora pienso yo que todo eso pues se está retribuyendo y aparte también nosotros aportamos también a la sociedad con las temáticas o con lo que trabajamos, ¿no? Mi hermano menor es médico cirujano, trabaja en el Hospital Nacional de acá del país, de El Salvador, y pues yo empecé relaciones internacionales, como te mencioné, en 2004 y luego pues fui avanzando poco a poco, que más o menos voy a contar la historia, ¿no? Entonces, una situación pues que en realidad cuesta mucho decir que a los 14, 15 años yo tenía que emigrar internamente a la capital porque quería superarme, ¿no? Y aparte de eso, pues no tener este acceso económico, no tener acceso a becas, no tener casi que nada, ¿no? Entonces, construir de la nada todo lo que ahora se ha construido, creo que es lo más hermoso para mí como persona y para mi familia, ¿no? Entonces, luego cuando me vine a la capital, pues me tocó vivir casi que solo en alquileres y siempre pensando en que yo me tenía que superar porque mi familia se lo merecía, porque mi mamá se había hecho mucho esfuerzo para sacarnos adelante y yo tenía que retribuir eso. Entonces me fui para mi pueblo a escribir tesis del doctorado y me ayudó muchísimo. Fue como regresar de donde yo salí y ahora demostrar a donde yo me fui, ¿no? A donde yo estoy ahora. Entonces, esa parte. Luego, mencionarte que pues empecé a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales, luego mi vida laboral empezó en 2008, gracias a Dios pues tuve la oportunidad de trabajar o de hacer mi servicio social en lo que es la Cancillería de El Salvador. Y ese año me sirvió mucho de experiencia laboral y luego empecé en 2010 a trabajar con lo que me apasionó toda la vida, que fue la migración y los derechos humanos, ¿no? Empecé a trabajar en 2010 en la Organización Internacional para las Migraciones, allí era asistente de proyectos, perdón, y específicamente ayudaba a menores migrantes, ayudaba con las temáticas de población migrante en condición de vulnerabilidad, apoyaba los temas de trata de personas, bueno, una variedad sin duda de temáticas, ¿no? Entonces, en 2010 fue como yo dije, pues me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a estudiar, a trabajar por las personas migrantes. Y en ese entonces yo trabajaba específicamente con retornados o deportados aquí a El Salvador, que habían sido identificados en México o en Estados Unidos y los retornaban acá a El Salvador, ¿no? Entonces empezó así, pero yo decía, yo necesito tener una visión, una reflexión de lo que es la ruta migratoria de las personas migrantes en México y su posible llegada a Estados Unidos, ¿no? Y entonces empezó toda esta historia. Primero empecé estudiando una especialización en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte de México. Eso fue, si no más me equivoco, en 2012. Eso fue dando, se dio de forma virtual, de forma a distancia, pero fue mi primer contacto académico sobre la temática, ¿no? Entonces yo dije, me gusta mucho porque estoy aprendiendo herramientas que puedo luego aplicarlas y apoyar a la población migrante, ¿no? Específicamente de El Salvador. En 2014 recibo la opción o la oportunidad, se le puede decir, de irme para San Luis Potosí en la maestría en Derechos Humanos. En la maestría en Derechos Humanos yo decía, pues dejar todo mi entorno, de tener que renunciar a mi trabajo, tener que dejar mi familia. Entonces yo estaba viviendo de nuevo en lo que era la experiencia de ser migrante, el desarraigo, el no sentirte seguro del lugar a donde vas a llegar, ¿no? Pero yo dije, esto va a ayudar muchísimo para fortalecer mi currículum. Y
yo dije, bueno, vamos, nos fuimos a San Luis. Tuve que renunciar, como te menciono, nos fuimos a San Luis Potosí. Estando en San Luis Potosí, muchas veces yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Porque me tocó vivir absolutamente solo. O sea, toda la experiencia, porque incluso pues tuvimos muchas experiencias de choque cultural. Ya ves que nuestro acento, el acento de ustedes, algunas palabras son diferentes. La comida, yo soy alérgico al chile, al picante, por ejemplo, y pues tenía que andar siempre pensando cómo esta parte, ¿no? La multiculturalidad. Entonces, yo decía, cuando en esos lapsos de que estaba solo, decía, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Empecé a estudiar la maestría en Derechos Humanos y fui conociendo más personas, específicamente otros extranjeros que estaban en San Luis Potosí y que siempre he dicho yo, nosotros como extranjeros éramos como hermanitos, éramos como que ya nos conocíamos de toda la vida porque siempre nos apoyábamos en todo. También hubo mucha gente, yo siempre digo que yo tengo una segunda familia en San Luis Potosí, porque hubo mucha gente que me apoyó y claramente pues con todo esto pues fue una cuestión emocional y apoyo psicológico que yo tuve para superar y para seguir adelante con la maestría, ¿no? Y esto es un poco del perfil ahorita que tengo. Gracias, Gilberto. Bueno, pues obviamente no lo va a presumir así, pero yo sí lo puedo presumir. Cuando se graduó como de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es graduado con unanimidad de votos y mención honorífica, que bueno, en medio de todas estas circunstancias de, pues que está solo, el choque cultural, como bien lo mencionas, que luego ya ahorita nos platicas, regresando del corte, Ok, pues algunos ejemplos, ¿no? De qué tipo de choque cultural había, particularmente con ese asunto de la comida, con tu extraña, permíteme decirlo, alergia al chile, que no la había oído, pero que obviamente, bueno, pues causa algunas complicaciones. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando con Gilberto Ala Solá. ¿Es Solá o Sola? es sola, Sola, ok. sola, Gilberto sin Ala tilde, Sola, sí, que ok. está con nosotros aquí en el programa. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis y que, bueno, pues nos está contando un poco de su trayectoria personal, profesional, lo que ha significado haber estado tantos años fuera de su país y como él lo dice, ¿no? Haberse convertido desde los casi 14 años en un migrante, porque, bueno, pues tuvo que salir de su pueblo de origen a buscarse un mejor futuro. Vamos a ir a esta pausa y les recuerdo que este programa se estrena todos los martes a través de 9TV, a quienes agradecemos las facilidades que nos otorgan para mantener esta vinculación, este canal de comunicación con en la sociedad. El Colegio de San Luis transmite todos los contenidos buscando estos espacios de divulgación, de difusión de lo que se está haciendo en este centro público de investigación. Y bueno, pues los miércoles, mañana, al día siguiente, lo puede usted ver a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y continuamos. A pesar del impacto que significa la separación de la familia y de los riesgos que enfrentan en la ruta hacia su destino, la migración ha sido y continúa siendo una alternativa para una gran parte de la población salvadoreña que decide salir del país por múltiples factores, entre los que destacan pobreza, inseguridad, violencia, desempleo, desastres naturales, entre otros. Se estima que aproximadamente un tercio de la población salvadoreña vive fuera del país y que de esta, el 93% reside en los Estados Unidos de América, constituyéndose en la segunda población más grande en ese país. México es, según lo establecido, el territorio de contención de los flujos migratorios que se dirigen hacia los Estados Unidos. Se estima que por este trayecto cruzan cada año un aproximado de 300,000 personas que viajan sin documentos de todas las partes del mundo, de las cuales una cuarta parte es interceptada y deportada.
Estamos de regreso, continuamos charlando en este espacio de Hablemos. Estamos justamente hablando con uno de nuestros estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales. Él es Gilberto Alas Sola y nos estamos enlazando nosotros acá en San Luis Potosí y él está en su país de origen, en El Salvador. Y bueno, pues ahora justamente ya por fin hemos coincidido para que nos siga contando. Bueno, pues cómo es uno de sus temas de estudio tiene que ver justamente con la migración. Su proyecto de investigación tiene que ver con el fenómeno de niños migrantes. Él es de un país centroamericano, estudió en un país como México, que es expulsor de mano de obra hacia Estados Unidos, pero también es tránsito. Y entonces este fenómeno de la migración nos es totalmente cercano. Por ahora estamos platicando, bueno, pues un poco de este asunto personal. Ya les decía que, bueno, él nos platicaba que se convirtió en migrante desde los 14 años, cuando tuvo que salir de su pueblo natal para buscarse un mejor futuro, para seguir estudiando. Estudió también esta maestría que vino a cursar acá a San Luis Potosí, maestro en Derechos Humanos. Y bueno, pues cualquiera pensaría que ya se iba a regresar, pues ya tenía una maestría, pero no, siguió buscando mejores opciones, su formación académica y fue a dar al COLEF, al Colegio de la Frontera Norte, que es un centro hermano, es un centro público también de investigación de este sistema de centros de investigación en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues a ver, platícanos, nos decías que entre otras cosas que tuviste que enfrentar, además de gestionarte tú solo tu vivienda, tu comida, tu traslado, adaptarte a una nueva sociedad, porque los potosinos no estamos tan facilitos de que nos quieran a la primera, pero ya cuando nos quieren y nos conocen ya está más fácil el asunto. Platícanos, alguna historia que recuerdes que te haya marcado en tu pues en esa tu vida cotidiana, este choque cultural que quizá tuviste, no sé, la cocina, la comida, ¿cómo te tratamos? Cuéntanos. Pues fíjate que emocionalmente y, o sea, con que tuve que llevarme con gente de San Luis Potosí, pues fue todo bien, ¿no? A veces también los comentarios venían en los espacios mismos académicos o de instituciones donde yo participé, y eso sí era como un choque, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo yo, y que no se me va a olvidar esa experiencia, que estábamos en un espacio, una reunión o un taller sobre derechos humanos, y yo levanté la mano, opiné y di mi opinión acerca de la temática. Entonces, cuando yo empiezo a platicar, yo siempre digo, soy Gilberto Alazola y me identifico porque soy originario de El Salvador y estoy como investigador, ¿no? Entonces, eso fue en la maestría. Entonces, en un momento hubo alguien quien dijo que nunca se había encontrado en San Luis Potosí a una persona migrante salvadoreña del nivel académico. Entonces yo dije así como que, o sea, que como quien dice, nosotros no podemos optar a un posgrado, ¿no? Entonces yo le dije a la persona, mire, en realidad estoy orgulloso de ser del Salvador. Y no hay gente, habemos personas y hay gente también que puede superarse en cualquiera de los otros países. Yo decidí hacerlo en San Luis Potosí. Sí soy migrante con un estatus migratorio diferente de los que vienen en la ruta migratoria, de los que vienen en el tren, pero todos tenemos derechos humanos y todos nos tenemos que respetar entre nosotros, ¿no? Es que a mí me parece extraño, me dijo, ver a un académico salvadoreño. Y yo, bueno, ok, le dije yo. Entonces, fueron comentarios, o sea, para mí es un grado de estigmatización y discriminación muy fuerte. Por obvias razones, pues no voy a decir dónde fue el espacio y todo, ¿no? Pero sí fue muy interesante decir, desde ahí empecé yo a decir, entonces San Luis Potosí lo que necesita es sensibilización y que conozcan las temáticas realmente. Porque como tú dices y mencionaste, México y San Luis Potosí es tránsito, incluso desde 2014, porque la tesis que hice yo en la maestría en Derechos Humanos fue un diagnóstico situacional de personas migrantes salvadoreñas en San Luis. Daba la situación de que en realidad San Luis Potosí era un paso obligatorio de migrantes, ¿no? Entonces, y que lo vimos más fuertemente por las caravanas de migrantes.
porque vimos cantidad de personas pasar por San Luis Potosí y donde la Casa del Migrante, por ejemplo, y otras organizaciones civiles en San Luis Potosí, pues casi que no se daban abasto y no sabíamos qué, o no sabían qué hacer, ¿no? Eso fue cuando estaba en la maestría. Mi tesis de maestría también dio oportunidad o arrojó resultados para que luego, posteriormente, crearan el Consulado de El Salvador en San Luis Potosí, porque yo también había estado viniendo a El Salvador a dar exposiciones o presentaciones sobre los resultados de qué es lo que estaba pasando en San Luis Potosí con la población migrante. Entonces yo siempre digo, aunque yo no trabajé para el gobierno, pero yo siempre digo que ese fue también cuando se habilitó el consulado de El Salvador en San Luis Potosí, pues yo dije, ay, qué alivio, porque por lo menos van a tener una respuesta por parte de las capacidades institucionales, ¿no? Y que eso es un tema que trabajo en la tesis de doctorado también, que más adelante te contaré un poco. Entonces, después de la maestría, en eso me cae la otra oportunidad de seguir los estudios en el COLEF, en el Colegio de la Frontera Norte, con la maestría en estudios de migración internacional. Y yo dije, no puede ser, qué es lo que, o sea, esa maestría a mí me interesaba muchísimo, porque vista desde aquí del Salvador, el COLEF era un referente muy importante en el tema de migración y y en Centroamérica también es un centro de investigación muy importante en el tema de migración y que no todos los salvadoreños tenemos oportunidad de estudiar en el centro de investigación como es el COLEF, ¿no? Igual con el COLSA, ¿no? Porque yo creo, y no sé si no me dejarás mentir, yo creo que soy el primer salvadoreño en San Luis Potosí, en el COLSA. No lo sé porque no he revisado estadísticas ni nada, pero eh, entonces eso te marca mucho, ¿no? Te dice, no, tú tenés que hacer un buen papel, tú tenés que realizar investigación de calidad y aparte, yo le decía a Cecilia Costero es mi directora, como te mencioné, yo le decía a Cecilia, la diferencia mía es que yo traigo una disciplina de trabajo puesta. O sea, yo ya pasé por espacios institucionales, pasé por oficinas, pasé por espacios internacionales, donde a mí si me dicen, me ponen un director de tesis, para mí posiblemente es un jefe. O sea, es quien me va a estar manteniendo así cortito, podríamos decir, ¿no? Entonces, aparte de eso, Cecilia, yo siempre he dicho que los ángeles caen del cielo porque Cecilia fue parte del jurado que estuvo en la maestría de Derechos Humanos. Ella fue miembro del jurado y cuando conoció mi trabajo me dijo, tú trabajas muy bien, tu trabajo está muy bien hecho, eso fue en la maestría, y apliqué al doctorado en la siguiente convocatoria que fue en 2017, el doctorado en Ciencias Sociales, y que en realidad pues yo siempre le decía a Cecilia, yo me quiero mantener en las temáticas que siempre he trabajado, ¿no? ¿Cómo surge el tema de la tesis del doctorado? En el lapso que yo vine acá a El Salvador, en 2016 a 2017, yo estuve como consultor para un organismo internacional donde platicando con las instituciones, con varias instituciones que trabajan en el tema de menores migrantes, me decían, es imposible, es imposible que las personas en México sepan a las herramientas o las instituciones que deben asistir o que pueden ser atendidas si en algún momento tienen problemas en la ruta migratoria o que les han violentado los derechos humanos y todo esto, ¿no? Entonces, yo dije, pues hay que trabajar menores de edad migrantes y específicamente la protección internacional de esto, ¿no? Que se refiere a las solicitudes de estatus de refugio, las capacidades institucionales, cómo reaccionan las instituciones mexicanas y salvadoreñas al tema de menores migrantes, un poco también el tema de la nostalgia. ¿Por qué? ¿Por qué le metí nostalgia? Porque a mí me tocó también la parte de nostalgia y el extrañamiento, ¿no? De tu lugar de origen, de tu casa, de tu familia.
Y otros aspectos ahí que también le van incorporados en la investigación, que son, por ejemplo, afectaciones emocionales y psicosociales durante la trayectoria migratoria, el tema de la muerte. Yo hice una, una revisión de bibliografía, como no tenés idea, y no encontré en ninguna bibliografía que hablaran del tema de la muerte y el tratamiento de la muerte en menores de edad. Es decir, ¿qué pasa con los menores de edad que mueren en en la ruta migratoria, en la trayectoria migratoria? ¿Qué pasa con las afectaciones de la familia? Y yo tuve oportunidad de hacer varias entrevistas con las familias y es un choque muy fuerte emocionalmente y psicológicamente. Entonces, y es parte también de lo que mencionábamos de las capacidades institucionales. Vamos a ir platicando con Gilberto Ala Sola, quien es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues ya más adentrándonos justo a por qué le llamó la atención el tema de la migración y qué es lo que ha ido descubriendo, aportando incluso, porque aunque se han tratado en diferentes etapas como parte de su formación en la maestría, ahora en el doctorado, ya tuvo una experiencia, digamos, profesional como consultor, como ya nos decía, con este organismo internacional dedicado justamente al tema de la migración. Hacemos una pausa y le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, puede dejarnos ahí sus comentarios y bueno, pues también le invitamos para que revise este y otros contenidos en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Así nos encuentra. Y continuamos charlando con Gilberto Ala Sola, él es alumno del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis, con el tema migración. Volvemos. Si eres egresado Colsan, te estamos buscando. ¿Recuerdas la primera vez que visitaste el colegio? Compártenos cómo fue y permítenos seguirte acompañando. Queremos escucharte y que sigas en contacto para poder apoyarte con lo que necesitas. Te invitamos a responder el formulario que se encuentra en nuestra página de Facebook Egresados Colsan, en la parte de publicaciones. Puedes contactarnos a través del área de vinculación mediante el correo vinculacion@colsan.edu.mx. Hoy por el Colsan, siempre por ti. Bien, continuamos. Estamos hablando con Gilberto Ala Sola. Él es estudiante del Colegio de San Luis, particularmente del doctorado en Ciencias Sociales, y está desarrollando un proyecto de investigación que se denomina Trayectoria Migratoria y Protección Internacional en San Luis Potosí, menores de edad salvadoreños 2014-2020. Y me llama la atención que inter-nacional, es decir, creo que tiene por ahí una doble intención. Gilberto, platícanos un poco más sobre este fenómeno de la migración. Seguramente te habrás encontrado con dramas personales, situaciones graves entre familias, porque estar estudiando un fenómeno de este tipo seguramente te ha revelado muchos de los aspectos como investigador social, pero también como ser humano de lo que es este fenómeno, un problema social dramático, importante en nuestros países en América Latina. Sí, así es. Bueno, en realidad el título de la tesis fue cambiando desde el 2017 que se inició. Yo inicié que quería estudiar a menores migrantes, pero del Triángulo Norte, ¿no? Desde El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero luego fuimos acotando más el tema porque en realidad trabajar el tema migratorio no es fácil. De repente pues estás en un tema, luego te dan resultados para otro, bueno, se encuentra con un montón de cosas, ¿no? La base de la tesis doctoral son todas las historias. Yo aproximadamente tuve contacto con 50 familias, tanto acá en El Salvador como en San Luis Potosí y en Tijuana, que ahí es la otra cosa que te voy a comentar.
que eran menores migrantes no acompañados y acompañados muchas veces también de las familias, ¿no? Y la idea de la tesis era, o es y sigue siendo, que se puede estudiar la trayectoria migratoria desde el origen, tránsito, posible destino y el retorno. En muchas ocasiones nosotros sabemos que la migración es tomada nada más desde una visión de tránsito o desde una visión de destino, pero el plus que yo tenía era que pues soy salvadoreño, ¿no? Entonces quiero también incorporar la realidad que está pasando en mi país para saber específicamente qué está ocasionando la multicausalidad de la migración. Y estoy estudiando específicamente la violencia generalizada por pandillas, ¿no? Que es lo que provoca el desplazamiento forzado. Eh, con esta teoría de acumulación causal, ¿no? Entonces empezamos en 2014, el inicio del 2014 fue porque se dio la crisis de menores migrantes en la frontera México con Estados Unidos y desde ahí las capacidades salvadoreñas, la red consular del Salvador, México, las capacidades mexicanas, fueron como un shock de que no sabíamos qué hacer, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer ante este tema? Y paulatinamente desde el 2014 se presentaron un montón de sucesos. Por ejemplo, 2014 fue esto de la frontera, luego las caravanas de migrantes que iniciaron en 2018. En El Salvador había flujos de desplazamiento forzado muy altos desde el 2016 y 2017, y luego las caravanas, como te lo menciono, y ahora lo estamos viendo con el COVID. Entonces, es la población migrante enfrente de un montón de situaciones que los vuelve más vulnerables, ¿no? Entonces dije yo, pues vamos a tratar específicamente con familias y menores de edad. Decirte que trabajar con menores de edad también requiere tener el consentimiento tanto del padre, madre, familiar que lo está acompañando y o institución, ¿no? Porque a veces también, como no son acompañados, quien representa al menor de edad en El Salvador, por ejemplo, es la institución específica de niñez, ¿no? Entonces, todo eso se dio también por las buenas prácticas y los contactos que yo tuve acá en El Salvador. Cuando en San Luis Potosí, pues específicamente he tratado con la Casa del Migrante, tuve un par de entrevistas también con el DIF estatal, con la Dirección de Apoyo Comunitario, también con algunos académicos que están tratando la temática en San Luis Potosí, el Instituto Nacional de Migración y todas estas experiencias que te vienen, ¿no? Entonces uno dice, pues son muy altos los flujos migratorios. Bueno, y obviamente pues también el Consulado de El Salvador en San Luis, ¿no? Son muy altos los flujos y deben existir respuestas certeras, más que todo en la población vulnerable. Estamos hablando de menores de edad, de mujeres, de comunidad LGBTI. Entonces, toda esta población que es más vulnerable dentro de lo que es la trayectoria migratoria. Cuando estaba en San Luis, pues de las historias más fuertes que pude haber encontrado fue de una madre que estaba con su hijo pidiendo dinero en la plaza de armas en San Luis Potosí y tenía la bandera de El Salvador pegada así opuesta en la pared, ¿no? de un lugar o un comercio que estaba ahí en la plaza. Y obviamente pues cuando yo veo la bandera pues yo me identifico que somos salvadoreños, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está aquí? Pues ya tengo 2, 3 meses de estar aquí en San Luis, estoy pidiendo dinero porque ya me quedé sin dinero, estoy rentando un cuarto como de 1,000 pesos el mes y no tengo para darle alimentación a mi hijo. Y lo que queremos es protección, queremos vivir. Yo no quiero en realidad llegar hasta Estados Unidos, me dice, ya me costó mucho estar aquí. Yo quiero quedarme en San Luis, trabajar en San Luis y poderle dar educación y vivienda a mi hijo, ¿no? Y alimentación. Entonces, todo esto te das cuenta de que aunque sea una persona, aunque sea una historia, una experiencia, te das cuenta que hace falta muchísimo trabajo de parte de las capacidades institucionales.
Tú estás hablando que eso se resuelve, por ejemplo, con la solicitud del estatus de refugio, porque ella había salido huyendo, porque había sido perseguida por las pandillas de acá del Salvador, y ellos no pueden regresar, o sea, no, es increíble que sabiendo el riesgo que los exponen, la gente tenga que regresar a El Salvador. Porque te digo, yo he estado presente en experiencias donde un día le entrevisto acá en El Salvador, a los 2, 3 días ya no está, lo han matado. Así de complicada es la situación. Entonces, yo entiendo esa parte y le decía yo, pues lo que tiene que hacer es ir al consulado, eh, vaya al Instituto Nacional de Migración. Y porque el tema del estigma, ¿no? La cuestión esta de ir al Instituto Nacional de Migración y si eres migrante irregular significa deportación automática. Entonces era bien complicado porque le decía, es que el trámite de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en San Luis le aporta el INM, el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y el apoyo también lo hace la Casa del Migrante, no en llenar solicitudes, porque la solicitud esa es personal. Y entonces, pues ella dijo, voy a ir al consulado para orientar, estaba desorientado. Entonces, una de esas historias. Luego también tener la parte de haber viajado a Tijuana con la movilidad estudiantil, con carga curricular, y fue de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida profesional y laboral, porque concluí la ruta migratoria. O sea, yo dije, desde El Salvador, luego cruzan frontera Guatemala con México, Chiapas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, y luego llegan, digamos que fuera esa la ruta, ¿no? A Ciudad de México, al centro de México, y luego ahí se reparte. O sea, ¿para dónde voy? Dependiendo de quién me está esperando en la frontera, o si yo tengo familiares, o dependiendo de cualquier otro factor. Entonces se van para San Luis Potosí, se van para Guadalajara, llegan a Tijuana. Entonces llegar a Tijuana, porque hice lo que es la movilidad con carga curricular en el Colegio de la Frontera Norte, específicamente en la materia de integración social de migrantes con la doctora Eunice Vargas, muy buena experiencia, la verdad. Me di cuenta que, o sea, yo dije, si en San Luis Potosí la gente ya no quiere seguir su trayectoria migratoria porque saben que les ha tocado duro, o sea, cuando llegan a San Luis Potosí ya llevan un mes y medio de viaje, ¿no? Por todos los medios, como tú mencionas, puede ser el tren, puede ser en raite, puede ser cualquier medio, ¿no? Caminando, inclusive. Y cuando llegan a Tijuana o la frontera de México con Estados Unidos, para ellos es un alivio, pero se topan con el hecho de que en la frontera no los dejan pasar por un montón de restricciones migratorias y de seguridad nacional que tiene Estados Unidos ahora, ¿no? Entonces, eso es súper complicado y esa perspectiva de Tijuana con San Luis me dio a ver más que todo el proceso de integración social de las personas migrantes salvadoreñas en los dos estados. Ahorita que regresemos de la pausa, le vamos a preguntar a nuestro invitado un poco más, ¿no? ¿Cómo esta perspectiva de San Luis Potosí es distinta a cuando estás ya en una ciudad como Tijuana, a un pasito de lo que ha sido tu anhelo, tu sueño, lo que te ha motivado a transitar durante semanas, meses y llegar ahí? ¿Qué pasa? Bueno, y también, bueno, ¿por qué estudió en el Colegio de San Luis? En nuestro último bloque. Hacemos una pausa y regresamos. Recuerde que estamos transmitiendo este espacio, seguimos trabajando con sana distancia. Si tiene que hacer algún trámite, pedir orientación del Colegio de San Luis, mándenos un correo al área donde requiere usted atención, le programamos una cita o le orientamos para ver de qué manera se puede establecer atención. Seguimos trabajando, aunque con la sana distancia. Continuamos.
Bien, estamos en el último bloque y vamos a concluir nuestra charla con Gilberto Alazola y nos estaba platicando, bueno, ustedes saben, su proyecto de investigación tiene que ver con migración. El título de su investigación tiene que ver con esa trayectoria migratoria y la protección internacional en menores de edad de del Salvador, menores de edad salvadoreños. Cuéntanos, Gilberto, ¿cómo te fue con esta experiencia? Pues bueno, fíjate que en realidad hay una diferencia enorme en el tema de cómo tratar y de cómo abordar la temática de migración en San Luis Potosí y Tijuana, ¿no? Sabemos que Tijuana, posiblemente en capacidades institucionales mexicanas y tijuanenses estén bien capacitados y bien preparados para atender flujos migratorios muy altos por el hecho de ser fronterizo, ¿no? Porque ahí está el paso de migrantes. San Luis Potosí hay muchas iniciativas, específicamente desde la academia, desde la investigación, pero para mi punto de vista como investigador, como académico, te digo, falta muchísimo trabajo por hacer, más que todo en los espacios institucionales, de poder empoderarse con el tema, ¿no? Porque no se trata nada más de atender a mexicanos o potosinos que retornan a San Luis Potosí, sino que como ya lo estábamos diciendo, San Luis Potosí es un paso obligatorio y va cantidad de migrantes, hemos visto salvadoreños, hondureños, haitianos, venezolanos, colombianos, entonces de toda nacionalidad. Entonces creo yo que no tendríamos que dejar de lado esta parte de ver la migración como tránsito, sino que verla que posiblemente la gente migrante cuando llegue a San Luis Potosí sea de destino. O sea, la gente a veces llega ahí y prefiere quedarse en San Luis Potosí, pero no hay oportunidades, no hay un proceso de integración social. Es decir, que le dé oportunidades a la persona de mantenerse de manera regular dentro del Estado, de poder trabajar, poder llevar a sus hijos, a los menores de edad, a la escuela, a la unidad de salud. Eso es lo que yo lo vi con la investigación, ¿no? Que es lo que pasa diferente en Tijuana. Tijuana no era pensado un área geográfica de estudio, ¿no? Dentro de la investigación. Pero me di cuenta de que en realidad en cuestiones de buenas prácticas y comparativos, de estudios de comparación, pues vemos una diferencia garrafal de cómo actúa o de cómo se trata el tema migratorio en Tijuana y de cómo se trata el tema migratorio en San Luis. Entonces la idea de la investigación, y dice internacional, porque yo combine lo que son también los instrumentos internacionales, que es la base de las relaciones internacionales, como mi licenciatura, ¿no? Pero también no solo estamos hablando de la protección que puede dar México a los menores de edad salvadoreños que estén en su territorio, sino que también qué protección brinda el mismo gobierno salvadoreño, tanto en las comunidades de origen y con la red consular del Salvador en México, ¿no? Entonces, por eso el internacional. La protección internacional, pues obviamente la da el estatus de refugio, las visas de ayuda humanitaria y otras categorías de ayuda, ¿no? Para personas migrantes. Pero se debe quitar este pensamiento de que por ser migrante irregular, porque te digo, yo tener una residencia temporal de estudiante en el doctorado, estar con ustedes en el doctorado, a veces en una posición privilegiada, pero yo me identifico como salvadoreño, solo que mi estatus migratorio es diferente. Entonces ahí está esa diferencia. Yo como tal, cuando yo voy a entrevistar a las personas salvadoreñas, yo me siento como parte de ellos, parte de mi país, ¿no? Platicar con las experiencias y todo. Pero es súper difícil cuando te dicen, pero usted tiene más oportunidades porque usted está regularmente aquí en San Luis Potosí. Y eso es muy cierto, o sea, administrativamente, pues, y toda la cuestión esta de la legislación interna de cada país, pues eso es cierto, ¿no? Pero entonces tratar como iguales a las personas o por ejemplo, respetando sus derechos humanos sin importar el estatus migratorio irregular que tenga la persona migrante, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre que la sociedad potosina también de acogida es como muy
muy distante, ¿no? De la temática de cómo tratar a un migrante. Si lo ven en un semáforo pidiendo dinero, le dicen, ah, ese viene en el tren, ese no sé qué, ese no sé cuánto. No, o sea, nosotros no tratamos así tampoco a los mexicanos. Cuando la gente de México viene acá a nuestro país, le abrimos las puertas, ¿no? A todas las nacionalidades. Como te digo, la tesis está puesta su ojo en El Salvador como país de origen y retorno y San Luis Potosí como destino y tránsito. Ya Tijuana pues fue un plus que dio lo que es el doctorado. ¿Cómo llegué al doctorado? Yo en realidad decidí estudiar en San Luis Potosí porque yo ya tenía 2 años de experiencia. Ya había estudiado la maestría en Derechos Humanos y ya tenía redes de apoyo. Para nosotros como migrantes extranjeros son muy importantes las redes de apoyo. Esa fue la motivación del por qué yo elegí el doctorado en Ciencias Sociales, porque yo dije, quiero regresar a San Luis, ya tengo trabajo avanzado, ya tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, y luego también el apoyo de ustedes institucionalmente ha sido magnífico. Yo no he tenido, nunca me han cerrado las puertas. Si tengo que movilizarme a seminarios, a talleres, a foros, si tengo que hacer trabajo de campo en El Salvador, en San Luis o en Tijuana, siempre han habido muchas puertas abiertas con eso, ¿no? Tanto económicamente, o sea, con los apoyos que establece el COLSA, como emocionalmente, ¿no? Acordémonos que para realizar una investigación sí tenemos que tener mucho apoyo, tenemos que tener la mente muy centrada y fijo en lo que queremos, ¿no? Y eso me lo dio también la gente, la familia, mi segunda familia potosina, y obviamente pues Cecilia Costero ha sido para mí el mejor apoyo que yo he tenido en San Luis Potosí académicamente. A ella no le dice no, ella siempre dice, sí, está bien, Gilberto, sí, si vas a hacer esto, va, ok, solo asegúrate de tal cosa, sí, le digo, no te preocupes, que yo soy bien meticuloso para hacer mis cosas. Entonces, y ella siempre me ha dado oportunidad de tocar temáticas dentro de la investigación, dentro de la tesis, que como te digo, una cosa llevó a otra. O sea, por ejemplo, si vas a tratar la multicausalidad de la migración, obviamente tenés que tratar los efectos emocionales y psicológicos que la trayectoria migratoria te implica, ¿no? Entonces todo se fue dando, es una tesis que lleva mucha pasión, yo soy así, muy apasionado con mis cosas, lleva también esta parte de superación personal, en alguno que otro, pues pongo mis comentarios ahí, ¿no? Porque en realidad, pues salir yo de un pueblo, ahora decir Gilberto Alazola, un referente en el tema de migración, durante los 12 años que he estado pulsando, tratando de tocar puertas, muy buenas, unas buenas decisiones, otras no muy buenas, entonces, eh, y más que todo, el esfuerzo y el apoyo emocional que mi madre me da y mi hermano sobre todo me han proporcionado pues ha sido magnífico porque sin ellos, o sea, yo todas las veces que hago algo, yo les digo, ya tomé la decisión, voy a hacer esto, pero ustedes vienen conmigo. Mi mamá me decía que ella no, ella solo ha viajado una vez, por ejemplo, ha salido del país. Entonces dice, yo no puedo salir, ya, incluso por su condición de salud tampoco pues se le permite viajar, pero me decía, mándame todas las fotografías y videos que puedas, porque a través de tus ojos yo voy a conocer. Entonces eso como que te llena muchísimo. Nosotros somos de un pueblo muy pequeño me refiero a que las casas están, pues casi que todos nos conocemos. Entonces, que le digan a mi mamá en la iglesia, que le digan a mi mamá en su reunión, vimos a su hijo en tal lugar, su hijo está en México, su hijo ha hecho tal cosa, me topé con unos libros y resulta que su hijo colaboró con esos libros. O sea, son cosas con las que mi mamá luchó toda la vida, se esforzó y que ahora le están dando frutos. Gilberto, muchísimas gracias. ¿Qué le dirías a los jóvenes, ya por último, en un minutito que nos queda, qué le dirías a los jóvenes que en este momento quizá están cursando la secundaria, la preparatoria, en medio de condiciones de pandemia, en medio de condiciones difíciles en lo personal, familiar, quizás económico? ¿Qué mensaje les darías en esta coyuntura hoy de 2020 que nos está tocando?
Pues yo les diría que así como me tocó a mí, bueno, no estoy tan adulto, pero pues cuando estaba jovencito, yo siempre dije, quiero dejar una huella, quiero ser reconocido por mi trabajo, a pesar de todas las limitaciones que pude tener, ¿no? Entonces, yo siempre le diría a los jóvenes, no se dejen llevar por su exterior. Siempre lo que los tiene que forzar y lo que los tiene que motivar, sobre todo, es lo que ellos quieren en su vida, ¿no? Por más complicado que lo vean. O sea, aquí la complicación más fuerte es el mismo cerebro. Es lo mismo que es el pensamiento que uno tiene. Porque económicamente yo te digo, en el tiempo de universidad yo sobrevivía con $10, esos son como, ¿qué serán? 200 pesos a la semana. Entonces, económicamente, no, yo creo que y teniendo el apoyo de la familia, tú puedes superarte y hacer lo que quieras. Entonces, yo le diría a los jóvenes, tener bien planteado lo que uno quiere, eh, reconstruirse como persona, es decir, que cada momento uno piense lo que tiene que hacer, decida y que no tengan temor de hacer lo desconocido, porque eso yo lo tenía al principio antes de irme para México y ahora te lo digo, no me arrepiento. O sea, 1000 veces México ha sido para mí el país de superación profesional, laboral. San Luis Potosí ha sido el estado del amor, de la fiesta, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que no se rindan, que siempre, y que los límites que uno se pone están aquí. Lo demás se puede superar. Gilberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por la trayectoria que has tenido y por la que seguramente tendrás. En algunas semanas dejarás de ser alumno Colsan, pero orgullosamente formarás parte de nuestros egresados Colsan. Egresado. Esta casa siempre estará abierta y bueno, pues enhorabuena para lo que venga. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad, gracias al Colsan por darme esta gran oportunidad. Yo siempre los voy a llevar en el corazón también. Bueno, pues que todo siga muy bien, a seguir en buen resguardo. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos el próximo martes. Y bueno, pues ya sabe, a seguir también en nuestro canal de YouTube, y otros programas. Soy Lidia Huache, pásela muy bien, gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Asociación de Historia Económica del Norte de México y el Colegio de San Luis invitan a la segunda charla del ciclo La Historia Económica en el Norte de México, con el tema Frontera e Impactos Económicos, con la participación del Dr. Sergio Cañedo. El 12 de noviembre a las 17 horas a través de Blue Jeans. El 16 de noviembre se llevará a cabo el foro virtual del proyecto de investigación Agua, Mujeres y Territorio, la minería canadiense en México, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, a las 14:30 horas por Blue Jeans. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el análisis y prevención de las violencias de género en contra de mujeres indígenas y rurales, en su próxima sesión el 21 de noviembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Consulte los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.